nosotros vamos ahora a continuar con el tema de los sismos y sobre todo la preocupación que hay por cifras que estaba yo leyendo, 70% de viviendas informales en el Perú, y vamos a hablar del tema con el señor José Sato, él es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDE. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por la 70%, entonces 7 de cada 10 viviendas son construidas de manera sin una asesoría técnica. Sí, efectivamente, y eso nos lleva a la reflexión, ¿no? A consecuencia de lo que ha pasado con este terremoto, porque justamente el terremoto va a impactar sobre lo que hemos hecho mal en general. Y en viviendas, como has mencionado, tenemos más del 70% de viviendas que se han construido sin asesoría técnica, lo que llamamos autoconstrucción, y sin la seguridad de que puedan resistir el impacto de un sismo de la magnitud que ha habido ahora último en Lima, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer si ya están construidas? ¿Se puede reforzar la base? Exactamente, existen técnicas que se han desarrollado. Nosotros hemos hecho esta guía que llamamos vivienda reforzada, vida asegurada, en base a los estudios que ha hecho la Universidad Nacional de Ingeniería, el CISMIT, el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la UNI, y ahí mostramos técnicas para, desde la base, ¿no? Los cimientos o las pilcas, que son las que existen mucho en las laderas de cerro, cómo reforzarlas para luego pasar también a la parte de la vivienda en sí, o sea, sus muros, a través de una técnica de mallas electrosoldadas que se pueden colocar y mejorar las condiciones de resistencia de la vivienda. ¿Quiénes tienen que hacer eso? ¿Son los propios pobladores, cada uno en su casa, o son las municipalidades que tienen que colaborar? Bueno, el gobierno puede dar asesoría, el gobierno local. Sin embargo, es inversión privada, entonces es muy difícil que el Estado invierta en una propiedad privada, a no ser que haya programas como hubo uno de reforzamiento de viviendas del Ministerio de Vivienda, no sé si estará continuando, pero la idea es que debemos tener por lo menos un lugar seguro. Una habitación Donde podamos permanecer durante el movimiento sísmico, protegidos, y luego salir hacia las zonas de seguridad externa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de laderas de cerro, lo que vemos es que estar dentro de la vivienda es una muerte segura, y salir hacia afuera también, las viviendas de los costados y las rutas de evacuación que no están acondicionadas, no son estrechas, escaleras mal construidas con pasos y contrapasos de diferente altura, donde la población al salir más bien se va a dañar, ¿no? Claro, se tropieza. ¿Y qué pasa con el centro de la capital? Estamos con paredes de quincha, construcciones que están a punto de colapsar, y un sismo, por ejemplo, de 8 grados, creo que sería fatal para los pobladores. Sí, en las partes antiguas de la capital, llámese el centro de Lima, Rima, Barranco, Chorrillos, el Callao, tiene también su parte antigua. El tema es el deterioro que han sufrido estas viviendas, porque la humedad, por ejemplo, o sistemas de agua deteriorados que filtran hacia los muros de adobe, por ejemplo. Eso poco a poco van socavando, deteriorando los muros, y en el momento de un sismo van a estar ya debilitados. Entonces, la falta de mantenimiento, la tugurización son factores que han hecho de que tengamos una alta vulnerabilidad en los centros históricos. ¿Pero qué hacer? ¿Tienen que ser desalojados del lugar? En principio lo que hay que hacer es una evaluación y ver de qué manera podemos, si es posible, hacer un mantenimiento, reforzamiento, pero el problema es, si hablas de sacar la población, ¿a dónde la llevamos? ¿No es cierto? Claro, ese es el problema. ¿Ustedes han hecho una evaluación de suelos del Cono Norte? Hemos hecho un estudio de riesgo de lo que es el territorio de la Mancomunidad Municipal Lima Norte, en donde se ha establecido justamente no solamente el tema sísmico, sino qué tipo de peligros existen para poderlos, a nivel de una estrategia a nivel de mancomunidad, ver cómo vamos reduciendo. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, alcances, conclusiones que han llegado? El mayor peligro a que nos enfrentamos es el sísmico.
justamente hay tipos de suelo donde se ha construido, digamos, y que no tienen la suficiente, bueno, una capacidad de resistencia menor que otras. En las laderas de cerro hay un problema muy generalizado, más de 1 millón de personas en la capital, ¿no? Están en esa situación, que viven en laderas de cerro. Y luego tenemos el tema, ya pasando a otro plano, si es que hubiera lluvias intensas, inundaciones en la cuenca del río Chillón, ¿sí? Y el problema que podría causarse también en diferentes cárcavas o quebradas por huaicos. ¿Y cuál es la zona más vulnerable de Lima Norte? En cada distrito hay problemas particulares, ¿no? Si hablamos de laderas de cerro, tenemos Independencia, Comas, Puente Piedra, Caraballo. Luego hemos visto que en la zona de Ancón también y Santa Rosa hay fallas geológicas que podrían activarse. Y a lo largo de las riberas del río Chillón, toda la zona de inundación, que además, ¿no? Hay cantidad de desmonte que día a día se va arrojando hacia el río, y eso hay que evitarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de suelos inseguros, ¿no? Inestables, arenosos, y con, por ejemplo, al tirar basura, eso es también una base muy débil, ¿no? Claro, hay construcciones que se hacen sobre rellenos sanitarios, por Así ejemplo, ¿no? Es terrible eso, sobre zonas donde se se ha rellenado con escombros y que no se ha compactado de forma adecuada. Pero el tema de los desmontes es terrible, porque lo que estamos haciendo es también angostar el cauce del río. Claro, afectas Sí. eso. Y eso pasa en el Cono Norte, en Lima Norte. Lima Sur, También estamos haciendo trabajos en San Juan de Miraflores, en la zona de Pamplona Alta, donde ahí estamos viendo otra mirada, ¿no? O sea, hay población que está centrada ahí, que difícilmente se va a ir a otro lugar. Entonces hay que tomar medidas de reducción de riesgo. Primero, obviamente, también pasando por el tema de prevención, para estar mejor preparados para responder a un desastre. Pero la reducción de riesgo pasa por justamente medidas como mejorar las condiciones de la cimentación de las viviendas, las condiciones estructurales. Y aunque ahí en San Juan de Miraflores no lo podemos hacer porque ya está prácticamente copado todo el territorio, medidas como forestación de laderas para evitar que sigan creciendo viviendas vulnerables, o sea, y que generen riesgos. evitar la construcción. O sea, Sí, que sigan... entonces eso lo estamos aplicando en Independencia para generar una barrera, ¿no? Para que con forestación, por ejemplo, podemos reducir el riesgo como amortiguamiento de la caída de rocas, estabilizar el suelo, y también, claro, hay una mejora ambiental, pero lo interesante es que esto lo hacemos con la población misma. Ellos son los que inicialmente tuvieron la idea, y con ellos hicimos ese trabajo, porque ya habían sufrido, por ejemplo, intentos de invasión de otras personas. Yo quisiera también, sobre todo, destacar ahora lo que estaba leyendo, lo que ha sucedido en lagunas, en los cuales los establecimientos de salud han colapsado, los de material noble, nos dijo la ministra sí. de Salud, y las casas que son de madera van de acuerdo a los suelos y no han sufrido daño. Sobre todo, lo importante que es que un hospital, un centro de salud tenga una buena estructura, ¿no? Y ubicado de manera adecuada, ¿no? O sea, primero es ver que no sea una zona inundable, que el suelo sea el adecuado, con buena resistencia. En la selva vemos que hay problemas de licuación de suelos, ¿no? O sea, evitar esos lugares para construir instalaciones como las de salud y las educativas, y construir con los materiales más adecuados, ¿no? Porque, como se ha mencionado, si es que no se han caído las viviendas, es porque solamente son de madera, que es un material más flexible, que responde mejor a las fuerzas sísmicas, y de esa manera entonces podemos proteger la vida de la población, porque también se construye, por ejemplo, con tapial, o sea, con tierra, y eso es fatal, ¿no? O sea, es una construcción tradicional que viene de la sierra y se aplica en la ceja de selva y la selva, pero
no tienen un comportamiento sísmico adecuado. O sea, que ustedes hacen asesorías, por ejemplo, también podrían asesorar a las personas que quisieran poder reforzar sus viviendas, porque yo de verdad me parece muy interesante en esta guía técnica todas las posibilidades que hay, ¿no? Sí. Pese a que tu casa quizás está en una ladera, tú la puedes reforzar Ajá, y sí. evitar que se caiga. Sí, y esto fue posible gracias a la asistencia del gobierno de Estados Unidos, que nos provee financiamiento, USAID. Y justamente, por ejemplo, actualmente con maestros estamos haciendo campañas, ¿no?, de sensibilización a la población para una buena construcción. Muy bien, muchísimas gracias al arquitecto José Sato. Él es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Ya lo sabe, una vivienda reforzada, vida asegurada, es parte de la campaña, sobre todo que hay que tener mucho cuidado y participar del simulacro del próximo 31 de mayo.